Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Este es, sin duda, uno de los casos más duros de los últimos años en España. De todos los asesinatos, uno de los más crueles y despiadados que se hayan visto este siglo. Sucedió en Cataluña, en la localidad de Vilanova i la Geltrú. Todo empezó con lo que parecía un malentendido, una confusión. A veces, los peores y los mejores momentos de nuestras vidas suceden a raíz de sucesos extraordinarios. El padre de Laia Alsina jamás imaginó que las obras que justo aquel 4 de junio de 2018 le impedían aparcar donde siempre, donde recogía a su hija de 13 años, desembocarían en el inicio del peor trago al que un ser humano puede ser sometido: el rapto de tu propia hija, la violación posterior y el asesinato. Un juicio indescriptible, un sentimiento imposible de comprender. Así fue, y así se produjo el Día de la Bestia en Vilanova. Hola, mi nombre es Marc Trucco. Bienvenidos a Juicios de Crímenes, el podcast donde van a parar los juicios de los casos más impactantes de la historia. Un podcast de Apcas dirigido por Joan Prats, producido por Marc Jiménez y escrito por Carlos Rojas. Empezamos. Año 2018. Es la tarde del 4 de junio. El curso escolar agoniza. El verano está a la vuelta de la esquina. Y Laia, como cualquier chica de 13 años, está deseando que llegue. Empieza la etapa más bonita de cualquier persona. Pero las cosas iban a cambiar demasiado deprisa. Y de forma drástica. Aquel lunes, Laia iba a pasar la tarde con sus abuelos. Así hasta la hora de cenar. Su padre iría a recogerla donde siempre, debajo del portal, y regresarían a casa. La idea era simple. Era un plan que había repetido en numerosas ocasiones. Pero aquel día no sería así. Algo estaba a punto de fallar. Su padre le envió un mensaje para que bajara. Él ya estaba de camino, pero las cosas se torcerían justo en ese momento. Cuando Laia llegó al portal, su padre no había llegado. El motivo eran unas obras que se estaban efectuando en el edificio y que imposibilitaban que pudiera aparcar donde siempre. Aquello le hizo retrasarse, perder el tiempo suficiente como para que su vida cambiara para siempre. Cuando por fin pudo llegar al portal, la niña no estaba. Pensó que estaría arriba, con sus abuelos, pero cuando timbró, ellos le comentaron que hacía rato que Laia se había marchado. Miró en todas las calles contiguas, pero ni rastro. ¿Dónde estaba? La tensión crecía a pasos agigantados según pasaban los minutos. El reloj ya casi daba las 8 de la tarde. Aún quedaba rato para que oscureciera del todo, pero para aquel padre, el cielo ya se había tornado de color negro. Ninguno de los vecinos vio nada. Nadie recordaba haberse cruzado con aquella chica esa tarde. ¿Cómo era posible que nadie en la calle la hubiera visto? ¿Es que acaso no había salido del portal? Aquellas cavilaciones fueron en realidad la clave de todo. Había pasado muy poco tiempo desde que él le dijo que bajara desde el segundo piso hasta que él llegó, y nadie le había visto en la calle. No podía haberse esfumado. ¿Y si estaba aún dentro del edificio? Rápidamente, el padre llamó a la policía y procedieron a tocar todas las puertas del primer piso, comprobando que la chica estuviera en alguna de esas casas. Pero fueron descartando esa opción. Así, hasta que llegaron al piso de Juan Francisco López Ortiz. Todo cambiaría cuando aquel tipo abrió la puerta. Pasó muchísimo tiempo desde que el timbre sonó hasta que el inquilino contestó. A la familia Alsina se les hizo una década, pero finalmente aquella puerta se abrió. Y todo lo que Juan Francisco dejó ver no hacía presagiar nada bueno. Tras la insistencia de los familiares, finalmente aquel hombre les dejó pasar. Allí se encontraron un suelo mojado y que desprendía un hedor espantoso. También había cierto aroma a lejía que, mezclado con el primero, provocaban que incluso algunos de los visitantes se marearan. ¿Por qué olía tan mal allí? ¿Qué estaba sucediendo para que todo fuese tan sumamente extraño?
Quedaban escasos segundos para que se dieran cuenta. El origen del olor estaba en una de las habitaciones, bajo un colchón, semidesnudo, aún ensangrentado, con una correa de perro y con la cabeza dentro de una maleta. Era el cuerpo de una niña, el de Laia Alsina. Contemplar aquello simplemente no tenía parangón. Es lo peor a lo que puede aspirar una persona, un familiar, un padre. Juan Francisco López fue detenido en el mismo acto, ante la estupefacción de la familia. Ni siquiera supieron cómo reaccionar. De un momento para otro, un lunes cualquiera, la vida te muestra el cuerpo desmembrado de tu hija de 13 años en un piso aleatorio. Ni siquiera tenía sentido, pero así había sucedido. Antonio Rodríguez, jefe de la División de Investigación Criminal de los Mossos d'Esquadra, explicaba así lo que se encontró. Él está en el piso, los familiares descubren el cuerpo, entonces hay una alteración emocional de la gente que está debajo del bloque, empieza a subir gente y él lo que dice es que yo no he sido. Se encontró obviamente el cadáver de la menor y una disposición de tal manera que nos hace pensar, como les decía antes, que los hechos habrían pasado bastante rápido, en relativo corto espacio de tiempo desde la desaparición. Al detenerle, la policía entendió que le habían encontrado en mitad del proceso de deshacerse del cuerpo. Estaba intentando descuartizarla para meterla en una mochila y poder así eliminar su cadáver. Aquello podía jugarle en contra en el juicio. Si realmente quería alegar que lo sucedido era un accidente, verle planificar cómo deshacerse del cuerpo y negar la autoría de los hechos podía acarrear premeditación y alevosía. Además, su perfil criminal tampoco ayudaba. Al introducir sus datos en el ordenador, los agentes detectaron que tenía antecedentes por amenazas leves contra su exmujer y su hija. La autopsia confirmó que Laia había sido asesinada, pero no pudo demostrar que hubiera sido abusada sexualmente. La investigación descartó que hubiera penetración, ya que el himen estaba intacto y tampoco presentaba lesiones ni desgarros en la vagina. Eso sí, se encontró una herida reciente en su zona íntima, compatible con una manipulación y que recordaba a los casos de mujeres víctimas de violencia machista. Así, todo ello había sucedido en un breve espacio de tiempo. Solo podía explicarse desde una rapidez prácticamente inaudita. Algunas cosas continuaban sin encajar. En apenas unos minutos se había producido un secuestro, un asesinato, un descuartizamiento y una posible violación. En cualquier caso, Juan Francisco López se mantuvo en prisión preventiva durante todo el tiempo previo al inicio del juicio. Pasarían meses, incluso años. La pandemia ralentizó un proceso que dolía cada día. Pese a estar en la cárcel, la ausencia de una sentencia transmitía una sensación de impunidad que incomodaba a la familia Alsina López y también a sus vecinos. Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. El deporte es sinónimo de éxito, de triunfo, de gloria, de respeto. Los deportistas, atletas, jugadores, entrenadores son referentes, aclamados en todo el mundo y también son víctimas. Tribuna Marca con Joan Prats y el podcast Crímenes Ibéricos de Apcas.com presentan Crímenes Deportivos, el podcast que te narra las muertes y asesinatos de deportistas de todos los tiempos. Escucha Crímenes Deportivos en tu plataforma preferida de podcasting. Son personas de confianza. Nos ponemos en sus manos. Salvan vidas. Pero a veces, algunos de ellos son asesinos. Apcast y el podcast Crímenes Ibéricos presentan el nuevo True Crime, Médicos Asesinos. Historias reales de profesionales de la medicina que se han convertido en criminales por voluntad o negligencia. Médicos Asesinos. Escúchalo ya en tu plataforma de podcasting preferida. Pon la palabra Apcas en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Fue un lunes precisamente
cuando dio comienzo el proceso judicial, el 12 de abril de 2021. Pese a que en primera instancia el acusado había declarado no haber cometido aquel crimen, en la primera sesión cambió su versión y admitió ser el responsable de los hechos. Eso sí, con muchos matices con los que buscaba su exculpación. Uno de ellos, que se encontraba bajo los efectos de la cocaína y el alcohol y que actuó por impulsos. Según explicó, aquella tarde había llegado a la vivienda de sus padres apurado porque necesitaba ir al baño. Sin darse cuenta, se dejó la puerta de la casa abierta y Laia, que bajaba por las escaleras, entró y se escondió. Al salir del baño y bajo los efectos del alcohol y las drogas, Juan Francisco detectó que había alguien en casa y decidió ir a por él sin miramientos, ensayándose de una forma brutal. Derrumbado, así lo confesó en su propio juicio. Abro la puerta y me encuentro una sombra. Y ustedes me dicen, luego, que es una niña. Y yo les he explicado desde el primer momento que nunca había violado, que yo no había violado, no había hecho nada, y gracias a Dios se demostró. Pero yo no puedo explicar eso. ¿Por qué tiene que haber alguien ahí? Y yo sé que hacía así, como apartando. Creo que se me caen los cuchillos y yo tengo miedo, algo así. Y es cuando yo cojo del cuello a la persona, a lo que yo pensaba, y mantengo una lucha horrible para mí. ¿Cómo puedo explicarlo? No puedo. Sé que no había luz mucha, la persiana estaba rota, yo lo veía todo como sombras. Y creo que empiezo a coger cosas que habían caído, los cuchillos, todo lo que había para allá, y no tenía fuerzas, estaba agotado, no tenía fuerzas. Yo juraría que daba con todas mis fuerzas, yo me defendía, yo daba con todo lo que tenía y no puedo decir nada más. En ese momento usted dice que fue atacado y que usted se defendía. ¿Qué estatura? ¿No notaba usted ninguna diferencia de estatura, de envergadura física? Mire, si lo hubiera notado hubiera parado. Pese a que Juan Francisco López incidía mucho más en el hecho de que todo fue fruto de una confusión, la gran baza de su defensa fue el estado en el que se encontraba el acusado, hasta el punto de considerar que el asesino confeso no vivía en el mundo real debido a las grandes alucinaciones que sufría constantemente. Todo eso alteraba de manera significativa su capacidad de discernimiento y él realmente no veía o no era consciente de lo que tenía delante. Pero esta tesis parecía carecer de fuerza cuando se atendían a los hechos. Ni los familiares ni la policía detectaron que Juan Francisco se encontrara en un estado de embriaguez o fuera de sí a causa de las drogas. Nadie se lo planteó siquiera antes de descubrir que era un asesino. Al contrario, había estado muy atento de borrar rápidamente las manchas de sangre que había dejado el asesinato y posterior descuartizamiento, fregando el suelo del piso con lejía. Todo había sucedido demasiado rápido para alguien que supuestamente no estaba en sus cabales. Además, la versión que la defensa ofrecía tenía un gran problema. En esta explicación se da por sentado que fue la propia Laia quien entró en la casa al ver la puerta abierta, pero no existía ninguna motivación como para que lo hiciera cuando su padre le había ordenado que bajara al portal en cuestión de minutos. Y algo mucho más significativo, la niña padecía un leve grado de autismo, por lo cual era aún más reacia a la oscuridad y a esconderse. Tanto acusación particular como fiscal coincidían en el hecho de que las heridas que se habían causado posteriormente con un cuchillo obedecían a un ensañamiento y que jamás hubo arrepentimiento por parte del acusado, ya que pese a que éste prometiera que iba a entregarse a la policía, nunca acudió a una comisaría. Además, cuando los agentes tocaron la puerta de su casa, desmintió la autoría. La acusación particular lo tenía claro. Les digo, cuando yo vi esto, hubo algo que no me acababa de cuadrar, se lo tengo que decir. Había algo en mí que me decía que esto no era la obra de un loco, ni de un enajenado, ni siquiera de un pervertido sádico que cause dolor a las víctimas gratuitamente. Había algo que me decía que esto no era así. Y yo he llegado a la convicción,
y se la intentaré transmitir a ustedes, de que eso no le quita crueldad ni le quita violencia a los actos que realizó el acusado. Pero todas esas sevicias, todas esas lesiones aparentemente gratuitas que el acusado causó en el cuerpo de Laia después de haberla estrangulado o prácticamente en unos momentos muy contiguos o muy colindantes a ese estrangulamiento, todos esos actos no son gratuitos en absoluto. Son la obra de una persona que fríamente, calculadamente, detalladamente, dentro de lo que ha realizado, dentro de su conducta absolutamente reprobable, va a hacer lo posible por preconstituir, por hacer ver, para intentar engañarles a ustedes, primero al tribunal y luego a ustedes, o al revés, como prefieran, para hacer ver que todo esto es el producto de alguien que no sabía lo que hacía. Sin embargo, yo les digo que fíjense bien en las pruebas, fíjense bien en el orden que los peritos dirán que esas heridas fueron producidas, y espero que lleguen a la misma conclusión que yo. Por su parte, el fiscal del caso tampoco encontraba motivos suficientes como para pensar que todo aquello tuviera una justificación debido al estado mental de Juan Francisco. La muerte, la forma en la que le dio muerte, a la que me estoy refiriendo continuamente como una forma salvaje, brutal, cruel, impidió a esta niña defenderse de cualquier manera y le procuró un sufrimiento añadido, un sufrimiento brutal, absolutamente innecesario para matar a una persona. Con todo, el caso quedó visto para sentencia el 8 de junio de aquel mismo año. La gran duda estaría en saber si se tendrían en cuenta las alegaciones del acusado y su defensa como atenuantes. Por su parte, tanto acusación particular como fiscalía tenían claro el objetivo: la prisión permanente revisable. Y así fue. El tribunal deliberó que se había cometido un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento, y por tanto, castigaba con la prisión permanente revisable a la bestia de Vilanova. Además, también le impuso una pena de 7 años por agresión sexual. Pese a ello, Juan Francisco López no se rindió y recurrió el fallo hasta el final. Pero ni el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ni el Tribunal Supremo le dieron la razón. De hecho, este último órgano, el más alto de todo el Poder Judicial, calificaba los hechos como un acto cruel de principio a fin y con una maldad absoluta, sabiendo lo que hacía, cómo lo hacía y cómo estaba sufriendo la niña. Ninguna de las competencias cambió una sola coma. Hoy solo queda un camino para Juan Francisco: pasar el resto de sus días en una celda, fustigando su propia mente enferma por uno de los actos más vergonzosos que España haya visto. Y para la familia Alsina López, pese a que la justicia finalmente les llegara, jamás nadie les podría quitar el terror y el dolor de haber vivido en sus carnes el día de la bestia en Vilanova.